Cuando se habla de casos que involucran la profanación de tumbas, casi siempre se vienen a la mente nombres como Ed Gein o Carl Tanzler. Ellos cometieron crímenes donde el objetivo tenía un componente sexual muy claro. Sus motivaciones estaban ligadas a fantasías, impulsos y a la necesidad de control sobre el cuerpo humano, incluso después de la muerte. Este caso es distinto. El hombre del que vamos a hablar hoy no buscaba gratificación sexual. Su relación con la muerte era diferente, y eso fue lo que lo llevó a cometer uno de los crímenes más inusuales registrados en Rusia. Su nombre es Anatoly Moskvin. Nació en Nizhny Novgorod en 1966 y pasó toda su vida viviendo con sus padres, Yuri Fedorovich y Elvira Alexandrovna. Según ellos, Anatoly siempre tuvo dificultades para hacer amigos. Era un niño solitario pero muy inteligente, y por esa razón nunca le dieron demasiada importancia a su vida social. Moskvin se dedicaba a la historia y la lingüística. Hablaba un total de 13 idiomas. Había publicado artículos sobre rituales funerarios y cementerios antiguos. Desde joven, había desarrollado un interés por los cementerios y la muerte. Anatoly menciona que este interés lo causó un evento desafortunado que tuvo a los 12 años. Cuando regresaba de la escuela, un grupo de adultos vestidos de negro lo detuvieron y lo llevaron al funeral de una niña llamada Natasha Petrova. Al llegar, lo llevaron directamente frente al ataúd abierto. El cuerpo de Natasha estaba ahí, y al lado se encontraba su madre. La madre obligó a Moskvin a besar el cadáver como parte de un ritual de despedida. También colocó un anillo de compromiso en el dedo de Anatoly y otro en el de Natasha. A partir de ese episodio, Moskvin empezó a tener sueños constantes con la niña muerta. Según él, se le aparecía por las noches y le hablaba. Decía que intentaba enseñarle cosas relacionadas con la magia negra y que le pedía que regresara al pueblo donde había ocurrido el ritual. Estas visitas duraron casi un año, y según su versión, Natasha se molestó con él porque se negaba a hacer lo que le pedía. Fue entonces cuando ella le pidió que realizara un ritual de magia negra usando el diente de un compañero de clase, con la promesa de dejarlo en paz para siempre. Él afirmó que hizo el ritual y que funcionó. Después de eso, dijo que Natasha nunca volvió a aparecer en sus sueños. A partir de ese momento, empezó a interesarse cada vez más por la magia negra, la muerte, los cementerios y el ocultismo. Entre el año 2005 y 2007, visitó más de 700 cementerios en la región de Nizhny Novgorod. En muchas ocasiones, incluso se quedaba dormido sobre las tumbas. Anotaba nombres, fechas, símbolos, inscripciones y el estado de cada tumba. Esto con la idea de presentar sus hallazgos en un libro llamado Nizhny Novgorod de Necrópolis. Pero la verdad es que Anatoly tenía otro objetivo en mente. A partir del 2009, comenzaron a registrarse profanaciones de tumbas en distintos cementerios de la región. Las tumbas afectadas casi siempre pertenecían a niñas y adolescentes. Esto dio inicio a una investigación que se extendió durante casi 2 años. Durante ese tiempo, nadie fue arrestado. La policía no logró identificar a ningún sospechoso. Mientras la investigación seguía estancada, ocurrió un atentado terrorista en el aeropuerto de Moscú. Poco después, las autoridades recibieron nuevos reportes de que varias tumbas musulmanas estaban siendo profanadas. Y al acudir a investigar, las autoridades se toparon con Anatoly Moskvin, intentando aparentar que estaba pintando algunas lápidas, pero fue atrapado en el acto y lo arrestaron. Fue ahí cuando la policía empezó a investigar a Moskvin, y el primer lugar que decidieron revisar fue el departamento donde vivía con sus padres. Desde que llegaron notaron que olía bastante mal, y pocos minutos después quedó claro que no estaban frente a un caso común. Una vez que entraron a su cuarto, se encontraron con un total de 29 muñecas. El problema era que no eran muñecas, sino los cuerpos de niñas de entre 3 y 12 años de edad, que Anatoly había desenterrado. Sus caras estaban cubiertas con telas endurecidas. En varias de las muñecas, Moskvin había colocado botones y objetos redondos dentro de las cuencas de los ojos para simular una mirada. Sus brazos y piernas estaban envueltos con trapos y telas, luego cubiertos con medias de nylon. Cuando la policía movió algunas de las figuras, se escucharon sonidos mecánicos. Más tarde se confirmó que Moskvin había colocado cajas musicales dentro de los cuerpos para que produjeran sonido cuando interactuaba con ellas. En distintas partes del departamento, los investigadores encontraron placas retiradas de lápidas, fotografías de tumbas,
diarios escritos a mano y manuales para fabricar muñecas. También había listas con nombres, fechas y cumpleaños. Según la investigación, Mosvin celebraba los cumpleaños de algunas de ellas. La ropa que vestían era la misma con la que habían sido enterradas. Durante los interrogatorios, declaró que sentía cariño por la mayoría de ellas, aunque admitió que había algunas con las que no estaba satisfecho. Esas fueron guardadas en un cuarto pequeño y dejadas en el olvido. Sus padres declararon que sabían que su hijo fabricaba muñecas de tamaño real, pero que nunca sospecharon que se tratara de restos humanos. Pensaban que era un hobby extraño, pero nada más. Otro vecino declaró que el olor era constante, pero creyó que provenía del sistema de drenaje del edificio. De acuerdo con su propia versión, todo esto lo hizo por soledad. Con estos hallazgos, Mosvin fue acusado de múltiples delitos graves y confesó a 44 cargos por profanación de tumbas. Poco después, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado no apto para enfrentar un juicio por sus crímenes. En lugar de ser enviado a una prisión, fue internado en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. Te voy a mostrar un video de Anatoly en la institución, y te voy a traducir lo que dijo. Некромантией и общением с духами умерших детей, но также и мазал мусульманские могилы на кладбищах. Мотивы в разных случаях были разные. Что вас конкретно интересует? По поводу душ умерших детей. По поводу душ умерших детей, дело в том, что я специалист по кельтологии, и изучая кельтскую культуру, я заметил, что друиды в этой традиции общались с духами умерших посредством, они приходили на могилу и спали на этой могиле. Потом, когда я изучал культуру народов Сибири, конкретно культуру древних якутов, там то же самое. Я заинтересовался, тоже стал спать на могилах детей, которые мне понравились. Мне стали приходить духи умерших детей. Я этим занимаюсь около 20 лет. Значит, я, соответственно... Зачем вы это делали? Говорят, что вы хотели действительно ребенка, да? Да, я очень хотел ребенка, мне очень хотелось, чтобы была своя дочка, чтобы передать ей все те знания, которые у меня есть. У меня большая библиотека, вообще, очень хотелось. Но первое время, мне не давали родители, они думали, что я бесплестная. Скажите, как вы выкапывали детей, из могилы, каких понравившихся детей происходило? Как правило, я спал на этой могиле, и смотрел, есть контакт или нет контакта. А что делали дома с ними? А дома я с ними общался, то есть у нас был отряд, у нас был лидер, был антилидер, соответственно, у нас была иерархия, у нас был свой собственный язык, у нас были, соответственно, свои песни, у нас были свои праздники, то есть у нас был, свой внутренний, мир. Родители почти ничего этого не видели, а остальных людей я в этот мир не пускал. Если кто-нибудь из детей меня совершенно разонравливался, я его опять выносил на то место, где он был, и закапывал в его же собственную могилу. Никаких, соответственно, ничего не ломал, не уродовал, никак не расчленял, то есть обращался нежно, ласково, вежливо, даже старался матом при этих детях не ругаться, поскольку при детях нельзя, тем более, что они, все были. 10 лет я занимаюсь изучением детской психологии, готовлюсь к воспитанию ребенка, и соответственно, я уже, кроме того, у меня есть опыт общения с живыми детьми на репетиторстве. То, что я... Entre los cuerpos encontrados en el departamento, hubo uno con el que se quedó más de 9 años. Era el de una niña llamada Olga Chardimova. Olga había muerto a sus 10 años. Un día fue dejada para caminar sola hasta la casa de su abuela. En el camino, fue interceptada por un hombre con problemas de adicción, quien le quitó la vida. Después de su muerte, fue enterrada en un cementerio local. Natalia Chardimova, su madre, estuvo años visitando la tumba de su hija sin saber que el cuerpo no estaba ahí. Más tarde, Natalia habló públicamente sobre lo ocurrido. Dijo que pensó que lo peor que podía pasarle a una madre era perder a su hija, pero descubrir que su cuerpo había sido sacado de la tumba y tratado como un objeto fue algo que la devastó, y cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible liberación de Mosvin, Natalia fue una de las primeras en manifestar su rechazo. Ella mencionó que no podría vivir tranquila sabiendo que él estaba en libertad. En muchos casos, cuando un criminal es detenido y confrontado con lo que hizo, la reacción suele ser la misma: se quiebran, lloran, piden perdón o intentan minimizar lo ocurrido. Con Anatoly Mosvin no pasó eso. Durante los interrogatorios no mostró arrepentimiento, ni tampoco negó lo que había hecho. Al contrario,
lo explicó con calma y estaba convencido de que sus acciones tenían sentido. Para él, no había cometido un crimen. Creía que había hecho algo bueno. Cuando le preguntaron por qué había desenterrado los cuerpos, negó haber actuado con malas intenciones. Dijo que no quería hacerles daño, que según él, su intención era cuidarlas. Explicó que muchas de las tumbas que visitaba estaban abandonadas. Decía que nadie iba, que con el paso del tiempo, esas niñas quedaban solas bajo tierra. Ante los padres de las víctimas, llegó a decir esto en el tribunal. Ustedes abandonaron a sus hijas. Yo las llevé a casa y les di calor. Mosvin insistió en que no había ninguna intención sexual en lo que hacía. Mencionó que veía a las niñas como sus hijas. La policía le preguntó entonces por qué solo desenterraba cuerpos de menores. Mosvin respondió que nunca había tocado tumbas de adultos. Según él, no podía hacerlo. En sus propias palabras: nunca desenterré adultos. Ellos no me habrían perdonado. A los niños les tenía lástima. Al preguntarle por qué mantuvo algunos cuerpos durante tanto tiempo, esto fue lo que respondió. Estaba esperando a que la tecnología avanzara para poder traerlas de vuelta. Hasta el día de hoy, Anatoly Mosvin sigue permaneciendo en el hospital psiquiátrico, pero no hay garantía de que permanezca ahí por el resto de sus días. Entre las declaraciones que hizo a las autoridades, hubo una que llamó especialmente la atención. No las entierren demasiado profundo, porque cuando yo esté libre, volveré a reunirlas. Si te gustó el video, compártelo con alguien. Y si quieres recomendarme algún caso, házmelo saber en los comentarios.